Claro, 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 claro. Aquí estamos reencontrándonos en comisión en Diputado TV. Y querido Cábana y Adida, tenemos la oportunidad de tener en nuestros estudios a la diputada Kelly Olmos. Gracias, bienvenida siempre. Muchas Muchas gracias gracias. por invitarme, por No, favor. pero siempre te tenemos presente. Hoy es un día, veníamos charlando con los colegas y leo que el Tribunal del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar que presentó o impulsó la CGT para dejar en suspenso la reforma laboral. ¿Te merece alguna opinión? Sí, por supuesto. Bueno, vos sabés que yo voté en contra de esta flexibilización laboral que el gobierno... Discúlpame 5 segundos. Recordemos que la hoy diputada Olmos fue titular de la cartera de trabajo, nada Ah, más ni nada menos, más allá de toda su biografía. gracias. Entonces, No, y lo hicimos fundamentalmente porque consideramos que era un proyecto muy regresivo desde el inicio al fin y que eso era una condición, además de injusta, inconstitucional, porque la Constitución Nacional establece que la legislación social y laboral tiene que ser progresiva, no regresiva, lógico, como era este los proyecto. derechos conquistados, los derechos Exactamente. logrados. Así que entendemos que esta decisión, que en principio es cautelar, de la justicia laboral va en el sentido de lo que nosotros habíamos Mirá vos. manifestado. Colegas, El gobierno probablemente apele. ¿Qué camino le ve en este formato judicial a las presentaciones en contra del proyecto de ley de la ley de modernización laboral? Bueno, el gobierno en esta propia ley había establecido que la apelación en donde donde interviniera el Estado Nacional Ujú. no podía tratarse dentro del mismo sistema de los tribunales de trabajo, sino contencioso administrativo. Así que ese es un aspecto que veremos. En caso de que efectivamente, y estoy segura que lo va a intentar, el gobierno apele esta medida cautelar, hay que ver cuál es el criterio que se toma, si se considera constitucional o no esa modificación Ujú. que ha hecho el gobierno. Adida. Sí, otro fallo que se ganó las portadas desde el viernes y durante todo este fin de semana tiene que ver con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que revocó la condena por más de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF. ¿Cuál es la interpretación que usted hace, teniendo en cuenta que el gobierno también intentó capitalizarlo, diciendo que hizo valer la buena relación que cultiva con el gobierno de Estados Unidos y que no se hubiera podido tener un fallo de esas características en otro momento histórico? ¿Cuál es la interpretación desde el peronismo, no? Mira, desde el peronismo la interpretación es que afortunadamente a lo largo del tiempo la defensa fue consistente con Claro, con el mismo planteo. Y el planteo era que no se podía priorizar el estatuto de la empresa sobre la legislación constitucional claro. de la Argentina. En la Constitución Nacional y en las leyes de la Argentina se establece un criterio, un procedimiento para las expropiaciones, la declaración de utilidad pública, que sea por ley de la nación y que además implique una indemnización, es decir, Claro. previo pago de una indemnización. Los tres aspectos se habían cubierto, de modo que la idea de Presca de asumir el tema como una transacción comercial y someterla exclusivamente a los dichos del estatuto era completamente fuera de lugar. Pero bueno, por supuesto que no solo hay que tener la razón, sino que ésta se puede imponer y como Claro. la Argentina es un país dependiente, donde gran parte de estos acuerdos empresariales como el de la privatización de YPF Sí. se someten a tribunales extrajurisdiccionales, muchas veces, más allá de sentir que tenemos la razón, no la podemos imponer. Afortunadamente, esta vez se ha logrado imponer y yo creo que el gobierno quedó como en falsa escuadra, porque no quiere, por un lado, reconocer que la continuidad en el criterio de defensa fue sustancial para alcanzar esta decisión. Que la Procuración del Estado argentino haya mantenido una línea Claro. de defensa ha sido
importantísimo y para mí definitorio, ¿no es cierto? Y segundo, es algo contradictorio que nos hayan dado la razón sobre que aplicamos correctamente la legislación sobre expropiaciones y el presidente, como consecuencia de eso, nos dice que va a modificar esa legislación. Entonces, sinceramente, yo creo que suponer que el Estado argentino debería carecer de la posibilidad de expropiaciones en función de la existencia de utilidad pública probada y acordada, como en este caso, por la mayoría de los partidos políticos. No fue unánime, el PRO había votado en contra, pero el resto de los partidos políticos había votado favorablemente. Y además Repsol y la mayoría de los grupos inversores, los llamados buitres, digamos, en un 93% habían aceptado, ¿no?, las condiciones de indemnización planteadas, se había negociado, digamos, con intervención, por supuesto, del Tribunal de Tasación, es decir, se había cumplido con todo el proceso y además los fondos buitres no estaban dentro de la transacción. Aparecen en la transacción cuando la quiebra del grupo Petersen en España les vende el derecho a posteriori de todo el proceso, es decir, claramente una operación buitre, comprar barato y pleitear caro. Bueno, así que nos parece muy justo. Comprar barato y pleitear caro. Vuelvo al tema del trabajo. Digo, en el mundo informal hoy, y donde sobre todo los más jóvenes aspiran a su primer trabajo y tienen que monotributar y pierden derechos, o aquellos que andan con la caja naranja en la espalda, ¿qué perspectiva frente a tanta industria rota? ¿Qué perspectiva tienen de insertarse con derechos en un mundo laboral? Lamentablemente, yo te diría que hoy son muy pocas. Muy pocas. Sinceramente, ese es uno de los ejes centrales de nuestra oposición al gobierno nacional. Claro. No es solo la ley de flexibilización laboral, el RIGI, la ley bases. Ahora viene la hojarasca. El ajuste sobre capacidades estratégicas del Estado argentino en ciencia y tecnología, de financiamiento de la educación, de financiamiento de la educación técnica de las universidades, digamos, definen un modelo del gobierno nacional que yo diría de una Argentina de mano de obra barata. Entonces, lamentablemente, en una Argentina de mano de obra barata las perspectivas son malas. Y la ley de flexibilización laboral no solo combate esta situación, sino que disuelve el límite entre lo formal y lo informal, privilegiando lo informal, obviamente, porque si uno no castiga la informalidad, está promoviendo la informalidad, y además establece que, por ejemplo, todos esos trabajos informales ya no tienen la expectativa de formalizarse y acceder a derechos, sino que se institucionaliza esa pérdida de derechos. Con lo cual, la verdad, nosotros pensamos que hay que redefinir el proyecto de desarrollo de la Argentina. No puede ser una primarización de estas características donde se descuida la generación de valor agregado en la Argentina, donde se descuida la valorización del trabajo argentino. Vos tuviste la responsabilidad, incluso siendo titular de cartera, de presidir y organizar paritarias. Hoy las paritarias ya no juegan más, ¿no? Las paritarias ya no juegan más, ¿no? En la nueva ley. La nueva ley. Bueno, la nueva ley lo que hace es invertir el sistema de prioridades en la negociación colectiva. No lo entiendo. Claro. Vos sabés que la existencia de la negociación colectiva es para tratar de equilibrar una cancha donde hay una asimetría de poder entre los trabajadores y los empleadores, claramente, ¿no? El empleador tiene más poder que el trabajador individual. Entonces, ¿cómo se compensa eso? Bueno, organizándose a través de los gremios, a través de paritarias a nivel nacional, se encara una negociación
sobre cómo distribuir el valor generado de una manera más equitativa entre el trabajo y el capital. ¿Qué hace esta ley? Esta ley dice que esa negociación colectiva, que hasta ahora era el piso, porque se podía negociar por empresa, pero tenía que ser adquiriendo mejores condiciones que las obtenidas a nivel nacional. Bueno, ahora dice al revés, que la prioridad es la negociación por empresa y esta no necesariamente tiene que ser mejora. Puede ser mejora o puede ser peor. Entonces uno dice, si la negociación va a ser por empresa, donde los trabajadores tienen la relación de poder más débil, claramente el trabajador en la empresa adhiere a la imposición patronal, no tiene verdadera capacidad de negociación. Y se puede negociar por abajo de la línea impuesta por la negociación colectiva de nivel nacional. Lo que va a haber es un derrumbe en términos de ingresos mayor al que ya existe y pérdida de derechos, porque esto viene asociado a que la ley también elimina la ultraactividad. ¿Qué quiere decir eso? Que te obliga anualmente a rediscutir todas las condiciones del convenio de cero. ¡Qué bárbaro! De cero. ¿Otra pregunta? ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Digo, usted habló de derrumbe, pero ¿cree que la sociedad, que la clase trabajadora puede ser consciente de este tipo de cuestiones? Porque a mí por lo menos me dio la sensación de que en el momento del debate, digo, por la movilización y demás, la gente no era muy consciente de lo que significaba esta modernización laboral. ¿Cree que, diputada, que eso se puede llegar a revertir? ¿Que el clima social se puede recalentar de alguna manera? Sí, yo creo que sí, pero te aclaro una cosa. En general, cuando hay un serio peligro de pérdida de trabajo, como pasa ahora, que hasta los primeros 2 años del gobierno lo que se planteaba es que se perdía trabajo formal y se trasladaba hacia un trabajo con menos derechos, más precario, informal, pero no crecía la desocupación abierta. El último trimestre del 2025 ya da un significativo incremento de la desocupación abierta. Quiere decir que hasta la oportunidad de trabajos de subsistencia están hoy saturados. Entonces, la amenaza de la pérdida de trabajo es el mayor desmovilizador social que se puede encontrar. Claro. Desmovilizador. Por eso cuando uno dice, la gente sale a la calle. Ayer en Estados Unidos dijeron, no queremos un rey, y en otros países también. Pero digo, la movilización marca la cancha. Hoy, a lo mejor tengo una percepción equivocada, pero no hay una movilización. Sabe, el otro día 24M, la marcha universitaria, pero no hay. Bueno, todavía no está el proyecto alternativo. ¿Ustedes están trabajando en eso? Y sí, por supuesto. El peronismo no solo aspira a ser lo que ya es, que es la oposición más clara y consistente con el gobierno, sino que nuestra aspiración es construir la alternativa para poder en 2027 plantear un proyecto de desarrollo nacional inclusivo que le ofrezca a los argentinos la oportunidad de reconstruir la capacidad decisoria del país en términos de actividad productiva y de condiciones sociales. Claro, yo te hablaba, por ejemplo, con Filmus. Le digo, ¿cómo es esta historia del Ministerio de Educación, de Ciencia y Técnica? Me pasa que tardás 10 o 20 o tal vez más en construir. Este es el tema, son varias generaciones. Y destruir puede ser instantáneo. Lo haces en un toque. Yo siempre digo, para destruir hace falta una sola cualidad, que es carecer de escrúpulos. Pero construir requiere un esfuerzo enorme. Claro, ahí sí. Vos pensás que los más de 220.000 empleos privados formales que se perdieron en estos 2 años. 220.000. Sí. Eso tiene un reflejo en una destrucción de empresas. No es solo trabajo. Es también empresas, es también destrucción de capital y sobre todo de vocación emprendedora. Totalmente. Y eso es de más de 20.000. Entonces, reconstruir no es sencillo porque hay que tener de vuelta la capacidad de acumular el capital, generar las condiciones y capacitar trabajadores
que se van al exterior, cambian de Pero actividad. toda América se está precarizando. Toda América. Bueno, no es un proceso homogéneo No es un en el proceso sentido homogéneo. de que hoy, por ejemplo, hay gobiernos como el gobierno de Brasil, sobre todo Colombia, México, que están teniendo Lo de políticas México es productivas, bárbaro. industriales muy importantes, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos atravesando un momento muy grave de competencia de la industria automotriz por las importaciones chinas. Acá simplemente se abre la importación. En Brasil Lula negoció y logró 3 erradicaciones industriales para producir autos de origen chino en Brasil. Entonces, hay diferencia en las políticas que Totalmente. se llevan adelante y en el impacto que pueden tener No que te sobre bajen los 2 trabajadores. barcos con 5.000 autos. Claro. Diputada, y frente a este diagnóstico, ¿no?, de desmovilización de la sociedad, pero también, bueno, los efectos por la aplicación del modelo económico, y del otro lado la contracara es una fragmentación opositora muy marcada, en particular del peronismo, donde de repente aparece con buena imagen dirigentes más radicalizadas como Miriam Bregman. ¿Cómo se tiene que reorganizar el peronismo para volver a ser una oferta atractiva para la sociedad? Mira, primero tiene que tener un proyecto claro de, como digo recién, o dije recién, de reconstrucción productiva y Sí. de inclusión social, de recuperación de derechos y de Sí. condiciones de ingresos para los trabajadores. Es muy importante que todos los sectores que se aglutinen alrededor del peronismo y se comprometan con ese proyecto no tengan un objetivo solo electoral, porque ya Sí. vimos que eso es Claro. insuficiente. Tienen que tener un compromiso de llevar ese proyecto Te adelante. quedas a mitad de camino, claro. Claro, eso es muy importante y es nuestro desafío. Ahí va. Buena vida para vos, Kelly. Muchísimas gracias. Igualmente para ustedes y muchas gracias No, por gracias convocarme. nuevamente. Gracias, Cábana. Por Gracias, favor, Adida. gracias. Muchas gracias. Y gracias a vos. No te vayas. Estás en Diputado TV.